La cocina y su sonido, trabajo de Isabel Muñoz Cota. A pesar de ser un trabajo fundamental, la labor del departamento de sonido en las películas suele ser ignorada por quienes las vemos y a veces hasta por quienes las hacen. Por eso es que en este episodio del podcast Cine Garage nos vamos a centrar de nuevo en su peso, en su trascendencia y sobre todo en su propuesta. Hoy tendremos una plática a profundidad con Isabel Muñoz Cota, sonidista experimentada dentro de la industria cinematográfica mexicana. En esta ocasión nos contará su experiencia en el rodaje de La Cocina, la muy comentada nueva película de Alonso Ruiz Palacios, cuya historia transcurre casi al 100% en una gigante y muy ruidosa cocina. ¿Cuál y cómo es el trabajo del departamento de sonido en una película como esta, con tanta gente, tanto espacio y tanto que contar? Nos lo responderá la jefa de sonido Isabel Muñoz Cota, cuyo trabajo puede escucharse en películas y series como El Último Vagón, Narcos México, Velasco Arán, una película de policías, Noches de Julio, Museo, Camino a Marte y Belzebut. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Isabel Muñoz Cota, me da muchísimo gusto tenerte como invitada en el podcast Cine Garage. Estamos recuperando una vieja costumbre del podcast Cine Garage en donde invitábamos a la gente que hace cine, no importa en qué departamento, no importa delante o detrás de las cámaras, para que cuenten sus experiencias y le digan a la gente que nos escucha, que hay mucha gente joven que nos escucha. Isabel, ¿cómo se trabaja? ¿Qué se hace en el cine mexicano? ¿Cómo llegaste ahí? Ahora vamos hacia allá, ahora vamos hacia tu currículum. Nada más agradecerte encarecidamente que hayas aceptado la invitación para grabar este podcast. Bienvenida a los micrófonos de Cine Garage, Isabel. No, muchas gracias por la invitación. Totalmente al revés. La agradecida y la que se siente muy honrada soy yo. Ok, muchísimas gracias. Nada más un último recordatorio a toda la gente que nos escucha. Suscríbanse al podcast en este momento, denle ahí a suscribir, denle ahí al icono de la campana para que sea más fácil luego localizar nuestros episodios. Recuerden que tenemos un episodio nuevo cada semana. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha en 40 países, Isabel. Van a conocerte por fin en 40 países alrededor del mundo. ¡Qué miedo! No, al contrario, la gente que nos escucha es la mejor de las ondas. Entonces, vamos a empezar. Yo ya te digo, ya te presenté en la introducción al podcast. De entrada, no cómo llegaste tú, sino qué es lo que haces actualmente. Porque cuando la gente ve las películas y cuando la gente se queda a leer los créditos, uno ve ahí, ¿no? Jefe o jefa de sonido, diseñador de audio, mezclador de sonido. Tú has estado como en varias de esas subdivisiones dentro de lo que es hacer cine en particular en México, pero me gustaría que de tu propia boca la gente supiera qué es lo que se hace en los departamentos de sonido en un cine que padeció de eso durante muchísimo tiempo. La gente que nos escucha y que nació después de los 90, pues no saben que el cine mexicano adolecía enormemente justo de oírse mal, de no entenderse lo que decían los actores, en parte porque los teatros estaban muy mal puestos y en parte porque el diseño, creo que el diseño de audio y la grabación de los audios de las películas llegaron un poco tarde al siglo XXI en el cine. No sé si estés de acuerdo, Isabel. Fíjate que en realidad no es que haya llegado tarde, lo que pasa es que en México hay un montón de decisiones creativas y técnicas que no las toman necesariamente los jefes de departamento, sino la producción, y a los productores en este país todavía, pero bastante menos que antes, hay un desdén y hay un desprecio que parte de un lugar terrible que es la ignorancia hacia la importancia del sonido en las películas y por lo tanto a los cuidados y procuraciones que se debe tener en una producción para que suene bien. No les importa. Y también hay una cosa muy sintomática, que es que los directores también, pues, no pelaban tanto el sonido en este país como ya afortunadamente de unas décadas para acá se ha incentivado. Esto tiene que ver directamente con las escuelas de cine, esto tiene que ver directamente con un grupo de personas maravillosas que llegaron a estas escuelas de cine, ahora sí que a jalar orejas y a decir, oigan, el cine también es sonido,
y el cine se tiene que escuchar bien. Entonces, pues es una cosa un poquito compleja, desgraciadamente, a diferencia de otros países iberoamericanos. En México todavía hay un desdén brutal, brutal por el departamento de sonido y por lo tanto por los que trabajamos en ese departamento de sonido. Pero de entrada, por lo que dices, ya en las escuelas se está poniendo el acento de, a ver, se tiene que cursar algo de sonido en la carrera de cine. ¿Cuál fue tu experiencia al respecto? Fíjate que eso fue muy bonito. Yo soy egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, alias CCC, que es una escuela de cine muy importante y muy bonita acá en México, que depende del estado, es una cosa y una naturaleza extraña, pero bueno, es una escuela pública donde entra muy poquita gente. Siempre con la educación cinematográfica es complicado porque uno podría pensar, ¿por qué no pueden entrar 200 personas y nada más entran 15, ¿no? Pero es que lo que plantea el CCC es que todos los que entren van a pasar por todos los departamentos y todos van a dirigir y todos van a fotografiar. Entonces, la experiencia de la escuela de cine fue muy enriquecedora, sobre todo porque yo entré muy chiquita, yo entré a los 17 años y honestamente sin tener idea de qué se trataba pues el quehacer cinematográfico. Yo no tenía, ya deja de que si el sonido se grababa aparte, yo no sabía quién era Luis Buñuel. No, o sea, un accidente absoluto. Entonces, pues para mí la experiencia fue muy enriquecedora de descubrir de golpe todo este universo. Entonces, en las escuelas de cine, afortunadamente, a raíz de gente maravillosa como Nerio Barberis, como Samuel Larson, que son personajes teóricos y sonidistas que vienen de la fundación de la Escuela de Cine de Cuba a finales de los 80s, que es donde se crea una cátedra de sonido, una especialidad de sonido. Me podrán decir, bueno, pues sí, ¿qué sentido tiene si estas especialidades existían en otras escuelas? Sí, pero no en una escuela iberoamericana. Esa es la gran diferencia. Y afortunadamente, las primeras generaciones de la Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de los Baños, que es la de Cuba, llegan a México y se insertan en el CCC, y entonces viene todo este replanteamiento de escuchar el cine y por lo tanto formar cineastas que escuchen, no solamente formar sonidistas, porque tenemos que entender que el sonido es un elemento narrativo que forma parte inherente de una película. No es que sea 50%, 50%, no es que sea un adorno, no es que sea algo ilustrativo, es exactamente parte medular de una película. Entonces, pues bueno, en la escuela tienes que formar cineastas y estos cineastas tienen que tener una conciencia sonora y visual y de montaje y de pues todas las demás disciplinas maravillosas que conforman el cine, ¿no? Entonces, pues viene por ahí, esa fue la experiencia. Yo afortunadamente entré en 1995 y entonces justo en un momento donde en este país se hacían 9 películas al año, o sea, era un despropósito estudiar cine. Claro. Ya no hablemos de pensar en dedicarte al sonido para el cine, pues era el triple del despropósito, ¿no? Era un suicidio. Era un suicidio, sí, en la escuela nos lo decían. El director que estaba en ese momento, que ya falleció, tipo maravilloso, llamado Gustavo Montiel, nos decía, muchachos, yo no sé qué están haciendo aquí. Se hicieron 9 películas al año en 1996. No existía este boom de las series televisivas, no existía también la tecnología que existe ahora, que de alguna manera hace mucho más accesible que uno pueda crear una pieza cinematográfica. Antes a fuerza era tener el contacto con las cámaras de cine, con las grabadoras de sonido, que eran carísimas e inaccesibles. Entonces, en ese sentido, pues a mi generación, todos estos chiquitos que entramos en esos años a la escuela, nos tocó un proceso y una transición bien interesante. Y les tocó una transición, deja que meta mi cuchara Sí, no, por favor. En cuestión histórica. Justo el paso de la segunda mitad de los 90 a los 2000, en particular al primer 2000, que es cuando se estrena Amores Perros, hay ahí, como dices, un hueco, no solo a nivel de industria, sino a nivel de exhibición. No había dónde ver las películas mexicanas tampoco. Los cines estaban en un proceso de privatización brutal, que yo le voy a dejar aquí a la gente el podcast que hice con Sergio Huidobro, que se llama 1994 y el desmantelamiento del cine mexicano, para que entiendan un poco el contexto. Estudiar cine en ese contexto, en esas circunstancias, si era como cuestionarte muchas cosas a ti, a qué me voy a dedicar, por dónde, en qué momento voy a entrar. Y creo, corrígeme Isabel, creo que en muchos sentidos el logro de haber sacado una película como Amores Perros, que a mucha gente nos sorprendió por cómo se escuchaba, de alguna forma también empezó a abrir camino en las audiencias de, a ver, no es que el cine mexicano
esté mal hecho. El cine mexicano primero, ¿no? Ha sufrido una serie de golpes y traspiés desde adentro y desde fuera, que es otro tema y platicaremos cuando tú me digas. Pero cuando nos damos cuenta, y en particular con esa película, te lo digo por ser experiencia propia y por haber marcado una época que venía en el cine mexicano, el público también se tiene que dar cuenta que el sonido, y ocurrió ahí, es parte fundamental de la película. El cómo lo oyes, bueno, en ese momento todavía no teníamos el 8.1 que tenemos ahora, pero sí había una diferencia entre lo que se escuchaba en estéreo y lo que se empezaba a escuchar después en los cines en México. Y a ti te tocó justo en la escuela esa transición. No sé si la sentiste de la misma forma. Fíjate que sí, lo que pasa es que pensar o sea, tenemos que dimensionar que el quehacer cinematográfico, el quehacer del sonido en el cine se divide en dos grandes rubros, que es el sonido directo, que somos los sonidistas que grabamos la mayor cantidad de sonidos durante la filmación y sobre todo de sonidos limpios que puedan servir para el otro rubro, que es la postproducción de sonido. Entonces, en realidad, esta cosa, claro, la transición de cómo se escuchaban las películas al final, este gran cambio, técnicamente hablando, pues sí nos tocó y fue maravilloso, pero más allá de la técnica tiene que ver con una cuestión conceptual. Si tú como director no imaginas y no te detienes a reflexionar cómo va a sonar tu película, cómo suenan tus personajes, cómo suenan los espacios donde sucede tu película, pues puedes tener el mejor sistema de sonido en tu sala e igual no va a sonar bien. Porque luego uno se va como con los oropeles, con los espejismos de la tecnología, que son muy bonitos y muy útiles y que permiten cosas maravillosas. Pero si no hay una historia y una reflexión detrás, no sirven de mucho. Entonces, en Amores Perros lo que sucede es que se conjugan esas dos cosas. Se conjuga la cuestión conceptual, la cuestión del sonido como un elemento narrativo, no nada más el sonido que sea de ahí viene el coche, ahí suena el avión, ahí suena la puerta, sino que hay todo un concepto narrativo de contar historias a través de los sonidos y se conjunta con esta avance que empieza a llegar a México de las salas mejor equipadas, de los sistemas de amplificación, de los sistemas de mezcla. Entonces, pues sí es un parteaguas de alguna manera en la cinematografía nacional, Amores Perros, en cuestión de sonido y en cuestión por otras tantas cosas. Sí, tiene muchas aportaciones desde la mercadotecnia. O sea, la película es un fenómeno por donde lo veamos, pero no vamos a hablar de Amores Perros porque ya hemos hablado de ella, a menos que quieras, Isabel. Ya sabes que este es tu podcast. No, está perfecto. Hay tantas cosas de las que podemos hablar de sonido, pero bueno, es un ejemplo interesante que sacaste a flote y que creo que hay que darle el debido reconocimiento. Ya te invitaremos para hablar del sonido en ciertas películas. Ya nos aventamos un podcast con Axel Muñoz, que también le voy a pegar aquí a la gente, diferenciando el sonido de 1917 y de Ford contra Ferrari, las dos películas. Y se dio una clavada el Axel, que no sabes qué cosa. Ha sido uno de los podcasts más, fíjate, de los más escuchados en la historia de Cine Garage. Habiendo dicho eso, estando donde estamos, ¿en qué estás tú ahora? ¿Cuál es tu labor dentro de todas las películas en las que has trabajado, aunque has cambiado un poquito el ángulo? ¿Qué es lo que tú haces? Que ya medio nos lo dijiste, tenemos que grabar todo lo que se pueda para que luego algunas de esas cosas entren, otras salgan y unas más se remuevan en la postproducción. ¿Qué es lo que hace Isabel Muñoz Cota actualmente en el departamento de sonido en las películas en las que has trabajado? Lo que yo hago es sonido directo, que es grabar absolutamente todo lo que se pueda de la mejor manera. La mejor manera es de la manera pues más limpia, más conveniente, para poder entonces entregar lo que viene a ser la columna vertebral de la banda sonora de una película. Muchos creemos que la banda sonora, por una cuestión de los vecinos norteamericanos y de estas cosas ya de los lenguajes que se confunden tanto, creemos que el soundtrack o la banda sonora es la música de la película. Pero no, la banda sonora es absolutamente todo lo que suena dentro de una película, en donde también está la música, para ello otros elementos que hay que cuidar muchísimo. Todas las bandas de las sonoras de las películas, su columna vertebral es el sonido directo, que es lo que hacemos, grabar todo lo que podamos de la mejor manera durante la filmación solamente. Porque luego me dicen, ay, entonces tú haces los efectos después. No, esa es la gente de postproducción. Ahora, suena muy sencillo, pero en realidad es una chamba complicadísima, sobre todo
filmando en lugares como la Ciudad de México, que es una ciudad particularmente ruidosa, con una contaminación sonora brutal, y si a esto le aunamos pues, las malas prácticas de muchos productores que todavía siguen pensando que el sonido no importa porque creen que el sonido se puede rehacer después, que en realidad sí, pero yo te pongo el ejemplo, un actor cuando está diciendo su diálogo, tiene su personaje creado, está en un lugar, en una emoción, lleva tiempo ensayando, y pedirle a ese mismo actor, un año después, que en un estudio de grabación vuelva a decir el diálogo con la misma intención, con la misma cadencia, con la misma emoción y que aparte caiga en sincronía, pues es darte un balazo en el pie. Estás matando la interpretación de tu personaje. Entonces, pues bueno, un poco de lo que adolecemos nosotros sonidistas es que siempre vamos a estar peleando contra un montón de cosas. Entonces, pues lo que hago, hice boom en un par de películas, empecé como asistente de sonido, pero como entré muy chiquita a la escuela de cine y al menos en los 90s a nadie le interesaba mayor cosa hacer sonido directo, éramos muy poquitos, pues luego empecé a trabajar y era de pues háblenle, ¿quién hace sonido? A la niña esta, háblenle, vámonos. Entonces, también fui muy afortunada en esa transición porque afortunadamente ahora ya hay mucha más gente que le interesa el sonido, que está clavada en el sonido, que quiere hacer sonido. Entonces la oferta es un poco más amplia, pero en 1999, que yo grabé el No había primer álbum, nadie. éramos 4. Entonces, 4 y aparte yo tenía 21. Era una cosa muy loca porque yo llegaba al set y todos eran mucho más grandes que yo. Y hombres, que ya Y es hombres. otro tema, otro tema, ¿no? Pero Sí, sí. tú querías hacer sonido, o sea, tú entraste a la escuela de cine, como dices, hay que pasar por todos los departamentos, hay que dirigir, tú misma has dirigido, pero tú decías, yo quiero hacer sonido. Fíjate que es una cosa, voy a ser honesta porque podría aventarme ahorita cualquier romantización de es que yo cuando era niña sentí. No, o sea, yo entré a la Claro. escuela de cine por una ocurrencia, tuve mucha suerte y estando ahí me enteré de todas estas posibilidades maravillosas. Yo entré sin saber qué quería hacer, esa es la verdad. Entonces, después del primer año, donde diriges fotografías, produces, a mí todavía me tocó aprender a grabar con las grabadoras de cinta analógica, unas grabadoras hermosas que se llaman Nagras. Entonces, yo desde que vi el aparato dije, órale, está bien padre. Entonces, el ponerme los audífonos, el entender el quehacer cinematográfico desde ese lugar, pues me gustó muchísimo. Entonces, pues dije, pues está padre. Y al darme cuenta que absolutamente a nadie le interesaba, las cosas se fueron dando. Entonces empecé a hacer los cortos de todo, o sea, el sonido de los cortos de mi generación, de los de arriba, de los de abajo. Y entonces fue ahí donde descubrí que dije, claro, esto está increíble. De aquí, o sea, de aquí soy. Aparte que hay una cosa muy, muy, muy peculiar. La mayoría de los sonidistas, al menos que yo conozco en este país, somos músicos frustrados. Entonces yo estudié piano muchos años de niña, entonces yo creo que ahí hay una cosa que ¡pup! Se destapa con el oído, pero te lo juro, casi todos los sonidistas tenemos o sabemos tocar algún instrumento o quisimos ser músicos o hay una cosa ahí muy relacionada con la escucha, con el oído. Entonces fue como dije, pues el sonido está increíble. Ahora, sucedió que en la escuela de cine, en el CCC no existe la especialidad de sonido. Entonces, pues mi especialidad fue trabajar, hacer cortos, hacer cualquier cantidad de errores, para perder muchas cosas, pero afortunadamente con el cobijo de la escuela y de los sonidistas de la escuela, pues que estaban maravillosos que a alguien le interesara, ¿no? Pero cuando termino la escuela, me enfrento con que no puedo hacer una tesis de sonido, entonces, pues tengo que dirigir. Ya había yo dirigido cortos por el mismo programa académico, entonces decidí dirigir y hacer sonido directo de un documental. Y fue cuando dije, mira, pues la dirección, o sea, la verdad, tengo que ser honesta, no me quita el sueño, me parece una chamba maravillosa, pero es para valientes. Y hay que tener un chip, una sangre muy, muy, Un, muy, un, un nervio muy, especial, ¿no? muy particular. Entonces, pues bueno, afortunadamente pude hacer el documental, al documental le fue muy bien, ganó la Ariel a Mejor Corto Documental, una cosa muy bonita, y luego metí a concurso y también hice un corto de IMCINE, de estas convocatorias de cortometraje dirigiendo, y también ganó Guadalajara Mejor Corto y le fue muy bien. Y luego apliqué, pero por una cuestión de, bueno, vamos a ver hasta dónde puedo llegar, al programa de ópera prima del CCC y dirigí un largometraje. Pero en realidad lo que a mí me gusta más y como yo me considero, el oficio que yo realmente desempeño es el de sonidista. Entonces, bueno, la dirección fue una cosa muy bonita que se dio en
En ciertos momentos, a lo mejor lo volvería a hacer, no lo sé, no es algo que me quite el sueño, pero el sonido sí es lo que más me gusta hacer en la vida. Es lo que más te jala, la dirección, sí, qué bueno que vino, muchas gracias, Sí, pero exacto. vamos a trabajar. No, vamos Y a trabajar. específicamente el sonido directo, porque como les dije, está la parte de la postproducción de sonido, pero eso ya es un sonido, pues ya es trabajarlo en una computadora, en una sala de mezcla, que es maravilloso, pero yo no tengo el chip del encierro. A mí me gusta estar en locación. Exacto. Es otra chamba, sí. Entonces, pues a eso me dedico. A andar persiguiendo sonidos y callando gente y pidiendo que cierren calles y padeciendo un poco el escándalo que es la Ciudad de México. Corríjanme la ruta aérea, por favor, porque Exacto. vamos a rodar mayor. Ahora que hay aplicaciones de radar, ahí me tienes con mi teléfono viendo el radar de ahí viene un Air France, ahí viene un Iberia, nos quedan 2 minutos. Pero bueno, siempre es muy divertido y siempre es una batalla muy bonita para librar, pues siempre estás en guardia y siempre estás pues peleando por hacer lo mejor posible tu trabajo. Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial y anfitrión del podcast Cine Garage, y vengo con toda la alegría del mundo a avisarles que tenemos nuevo curso en línea en Cine Garage. Es decir, ustedes lo pueden tomar no importa en qué parte del mundo vivan. ¿A qué lo vamos a dedicar? Al film noir, al cine negro, al cine de detectives, al cine de sombras, al cine del choque con las luces, al cine de policías corruptos, al cine de la femme fatal. Vamos a iniciar el 7 de enero de 2025, pero vengo a avisarles de una vez para que tomen sus precauciones. Se trata de un curso de 6 sesiones de 2 horas cada una. Y vamos a hacer un recorrido más o menos por 100 años en la historia del cine, desde los orígenes del film noir, en el expresionismo alemán, allá en el periodo entre guerras, hasta los nuevos alientos de este film noir que se hacen presentes en películas como John Wick, por ejemplo. Ese transcurso lo dividimos en 6 sesiones de 2 horas cada una. Repito, iniciamos el martes 7 de enero de 2025. Ya pueden inscribirse en el temario, hay cosas alucinantes, lo encuentran en www.cinegarage.com. Hay descuentos para Patreons y exalumnos y por supuesto esta es la invitación a todo mundo a que ya se inscriba. Si ustedes no tienen idea de lo que es el film noir, si no conocen nada de cine, pero les interesa ampliar ese espectro, nunca mejor dicho, dado el tema de este curso está diseñado para todos y todas ustedes. Es para público en general. No necesitan tener conocimientos previos de cine. Así que vengan, exploremos el film noir, vamos a adentrarnos en uno de los géneros o de los estilos, ya lo iremos definiendo, más apasionantes, más sombríos, pero al mismo tiempo más emocionantes que ha tenido el cine. El film noir lo vamos a explorar, me toca impartir a mí el curso, en el nuevo curso en línea aquí en Cine Garage. Si quieren más informes, escriban a joaquin@cinegarage.com. joaquin@cinegarage.com. Ahí les van a dar toda la información que necesitan para sumarse. Vengan, aquí les esperamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a invitarles nuevamente a que se sumen a la plática que estamos teniendo alrededor del cine, fuera de este podcast y dentro de la comunidad Cine Garage. Lo único que tienen que hacer es ir directamente a www.patreon.com/Cine Garage, suscribirse en el nivel de su elección y así ustedes tendrán acceso a estas pláticas, a estas conversaciones y a una ya muy grande cantidad de contenido exclusivo para nuestros suscriptores, en donde hay críticas a estrenos en series y en cines, hay entrevistas, cobertura de festivales y por supuesto muchas más actividades como el Cineclub Cine Garage, que ahora mismo está en marcha. Con esa aportación, con la aportación de su suscripción mensual, nosotros podemos seguir generando y publicando el podcast Cine Garage, que gracias también a quien nos escucha, es uno de los más populares en México y en Latinoamérica. En esta ocasión, mil gracias de manera personal a Víctor Gochi, Maximiliano Hernández, David Monarte, Carlos Silis, Valentina Salas, Jessica Leiva, Emilio Hernández Urbina, Rosana Reynoso, María Isabel Méndez, Tania Ortiz. Ellos y ellas ya son parte de la comunidad Cine Garage, ya participan de la conversación que tenemos ahí todos los días alrededor del cine que fue, que es y que vendrá. www.patreon.com/Cine Garage.
Vamos ahora, pues ya que lo describiste, pues vamos ahora con un par de ejemplos que me gustaría que le describieras a la gente también la experiencia, porque son dos ejemplos de dos películas muy, muy importantes. Me voy a centrar, aunque te digo, ya solté un poco de tu gran currículum en cine. Me voy a saltar, aunque quisiera yo, bueno, no me voy a saltar Velasco Arán, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho el diseño y lo que se hizo y lo que se produjo y lo que salió y lo que se postprodujo de Velasco Arán. Ya tenemos un podcast sobre la serie, pero creo que ahí el trabajo que se hizo a la hora de registrar sonidos y de luego manipularlos fue y debió haber sido no solo interesante, sino divertido. Entonces, podemos hablar tantito de Claro que ella, sí. porque la gente que nos oye fuera de México, hay un límite entre el 85 y posterior y el 85 anterior, que a los que ya vivíamos, que estábamos en este mundo, nos tocó entender. La Ciudad de México sonaba muy diferente antes del terremoto, que es donde está ambientada la serie. O sea, la serie es de hace un par de años, pero así evidentemente está ambientada en la Ciudad de México antes del terremoto del 85 y lo que pasó después. Es decir, a la hora de estar en el rodaje, lo que registrabas podía o no podía haber estado en el 85. No sé si hubo esa concepción detrás, Isabel. Sí, siempre lo hay. El caso de Velasco Arán es un caso bien bonito o sea, lo primero que se tiene que mencionar es que hay un director maravilloso llamado Ernesto Contreras, que es un director sumamente sensible y sumamente reflexivo alrededor del sonido. Entonces, teniendo eso de entrada, pues el camino es mucho más bonito y mucho más amable, pues. El problema cuando tú registras sonido directo para una película o para un cuento que es de época, ¿a qué me refiero que es de época? Que no es de época actual, sino que en este caso era 1978. Lo primero con lo que te enfrentas es justo lo que acabas de decir, cómo sonaban esos espacios hace 40 años. Entonces, pues lo primero que tienes que cuidar es que los sonidos cotidianos de la ciudad de hoy, 2024, no entren. Los colchones, ciertos sonidos de pues ciertos camiones, los aviones, Los coches, los celulares, sí. que es una pesadilla, los celulares, las alarmas electrónicas. Entonces, durante el proceso de preproducción, cuando tú vas a filmar una película o una serie, hay muchas semanas de trabajo previo. Sonido también, sonido directo hace un trabajo previo también muy importante, que es que desde leer el guión, hablar con vestuario, porque por ejemplo en el caso de Velasco Arán el vestuario era de telas de los 70s que eran telas muy ruidosas. Me podrán decir, ¿cómo Sí. las telas hacen ruido? Sí, lo que pasa es que no le ponemos atención. Pero hay materiales, sobre todo los que son sumamente sintéticos, que con el mismo roce y la misma manipulación, pues hacen ruido y eso Suenan. los micrófonos lo registran y te encargo la pesadilla que puede llegar a ser. Entonces, en el caso de Velasco Arán, también trabajé con una vestuarista preciosa que se llama Amanda Cárcamo, que es súper, súper respetuosa y siempre considera el sonido. Entonces, pues empezamos a hacer toda esa chamba, que fue checar las telas, los vestuarios, ir a ver las locaciones. Me acuerdo mucho que el productor, te estoy hablando de 3 meses antes de empezar a filmar, me dijo, oye, es que la oficina de Velasco Arán la queremos hacer en 20 de noviembre y República Uruguay. Le dije, chicos, es darse un balazo en el pie. Es el centro donde suena el organillero, el silbato del policía, los coches pasan todo el tiempo, las manifestaciones. Las sirenas. Entonces les dije, miren, voy a ir a escuchar el espacio, porque también uno tiene que entender que va a haber batallas que vas a ganar y batallas que vas a perder, y tienes que saber elegirlas. O sea, en este caso, fui a sentarme a la locación que querían usar de oficina 3 horas, para decirles, chicos, esto no va a funcionar. Afortunadamente, producción me apoyó y dirección me apoyó, y eso terminó haciéndose dentro de un foro. Toda la oficina de Velasco Arán es foro, pero el exterior es el centro. Me ayudaron cerrando calles. O sea, te digo, si no hay esta conciencia de la importancia del sonido y este trabajo en equipo, no llegas a ningún lado. Porque yo podré ser muy buena grabando sonido, pero si tengo un equipo de producción que no me va a ayudar a hacer mi trabajo o un director que no le importa, no hay manera. En Velasco Arán fue muy bonito y fue muy divertido. Fue muy divertido porque aparte como sonidista tienes claramente que cuidar los diálogos que estén limpios, los incidentales son estos sonidos que no son diálogos. Todo lo que manipulas tú, los ruiditos de objetos, esos son los incidentales, tus pasos. Pero cuando en el caso de Velasco Arán, Huicho, Luis Gerardo Méndez, trabajó un acento chilango muy particular. Él tenía un coach de acento, entonces también parte de mi responsabilidad era estar escuchándolo y que no se saliera de ese acento.
porque es un problema tremendo en la cinematografía mexicana que hacen una película del norte de México, les ponen un sombrero y acento norteño cantado y creen que ya, no, hay toda una cosa ahí que tienes que cuidar, claro, desde la actuación, pero también tú como sonidista tienes que estar procurando. Y Huicho venía de hacer Narcos. Entonces traía el personaje que hace en Narcos, que también estuve yo ahí, era un norteño. Entonces de repente, los primeros días, yo creo que las 2 primeras semanas, de repente se salía del acento chilango y se iba para el norte. Yo ahí levantaba la voz, entonces llegaba con Ernesto, que es el director, le decía, oye Ernesto, es que se está saliendo. Entonces ya hablaban con Huicho y traía un coach de acento, una persona que solamente va a cuidarle el acento a la hora de hablar. Como si lo afinara. Sí, pues es que tienes que checarlo porque siguen haciendo películas en este país que es una vergüenza o que hacen una combinación de acentos que dices, bueno chicos, al menos pónganse de acuerdo. O que ahora que mencionas el acento norteño, pues para la gente que también nos oye fuera de México, en México hay 8 nortes. Claro. O sea, no hay uno, hay 8 nortes. La gente de Tijuana no habla igual que la gente de Monterrey o que la gente de Chihuahua. No. Es terrible. Y todas estas cosas que pueden parecer muy obvias, pues hay directores y hay producciones que ni siquiera se toman la molestia en pensarlo. Dicen, ahí da igual. Es que no da igual. No da igual cómo habla una persona, con qué acento, con qué volumen, con qué cadencia, con qué tono de voz. Entonces, en Velasco Arán, toda esa experiencia fue maravillosa, porque estuve muy cuidada y aparte el rodaje fue un rodaje muy divertido. Pues el típico rodaje de Ernesto Contreras, pues sí, ¿no? O sea. Y pero aparte con esta cosa de la época y los vestuarios y el arte que está increíble, entonces. Un thriller mexicano, no, la serie tiene mucha alma, yo soy muy fan. Es que yo también era muy fan de las novelas, entonces imagínate cuando me hablaron para que la hiciera, antes de que terminaran el ofrecimiento les dije sí a todo, es Velasco Arán, ¿cómo no? Pero sí fue una experiencia muy bonita y sí es abordar el sonido, la preparación de sonido y la ejecución de la grabación del directo desde otro lugar. Y ahora en La Cocina, por ejemplo, que es justo la película de la que estamos agarrándonos para invitarte, aunque sabes que las puertas del Cine Garage están abiertas siempre para ti, Isabel. La Cocina es una experiencia no solo distinta, sino creo que se magnifica el problema por la gente que ya ha podido ver la película se habrá dado cuenta. Hay tomas muy largas, estás en una cocina que, bueno, nos quejábamos de los ruidos de la Ciudad de México. Las cocinas son el triple de ruidosas y justo la película se desarrolla dentro de una cocina grande, de un restaurante grande, con 75 personajes corriendo y pasando y la cámara haciendo tomas de, ¿qué te gusta? 7, 8 minutos a cada rato, ¿no? De nuevo, con 75 acentos diferentes, los mexicanos por un lado, los mexicanos de Tijuana, los mexicanos de Puebla, ¿no? Los acentos gringos. Los marroquíes, los gringos, los ingleses, los jamaiquinos, los colombianos. Era una. ¿Controlaste todo eso, Isabel? Porque digo, a mí ya la película soy muy fan también de ella. Y justo cuando la pude ver, que aquí voy a presumir, yo la pude ver en la Berlinale en una función que hacen en una sala de conciertos que está al lado de la Arena Mercedes-Benz. Ahí tienen funciones de la Berlinale. Pero como es una sala de conciertos, cuando le suben, todo está diseñado para que oigas perfectamente bien cualquier película que tengas ahí. Ahí me tocó ver La Cocina y yo te lo juro, ahora que te conozco sonará, ay sí, ¿no? ¿Qué cumplido le va a lanzar? Yo estaba alucinando con el sonido, Isabel. Ay, qué bonito que la viste en Berlín. Qué bonito, porque. Sí. Por las salas. Y le fue muy bien, además. Sí, nos fue muy bien, estuvo muy padre. Mira, de La Cocina hay tantas cosas que decir, pero tengo que empezar por la fundamental y más importante, que es Alonso Ruiz Palacios. No, al menos desde mi muy humilde experiencia, no conozco a otro director en este país que piense sonoramente sus películas como Alonso. Nadie. Ninguno se le acerca siquiera. Me van a decir ¿en qué te basas para decir eso? Es que trabajar con Alonso, desde que tú lees el guión, desde que tú lees un primer tratamiento de su guión, en el guión viene el sonido incrustado, en el guión viene todo este diseño brutal y maravilloso sonoro que tiene Alonso en la cabeza. Entonces, obviamente, lo baja al guión y luego trabajar con eso, pues es una delicia. Claro, técnicamente, todas las películas de Aloncito han sido complicadas y parece que cada película que hace se quiere complicar más la vida. Le sube. Sí, no, piedad. En este caso, como bien apuntas, todo sucede dentro de una cocina, que tengo que decir que es el Foro 8 de los Estudios Churubusco,
pero que construyeron una cocina funcional al 100%. El gas, el agua, los extractores, los refris, los pisos, todo funcionaba. Por lo tanto, todo hacía ruido. Incluido el fuego de Todo, los quemadores, el fuego, ¿no? todo, y pues todos los actores hablando al mismo tiempo, manipulando los instrumentos que eran instrumentos de cocina real, no eran de plástico, porque tenemos muchos trucos. En el mundo del sonido directo hay trucos muy bonitos para cuidar sobre todo que los diálogos queden limpios. Entonces, de repente, cuando manipulan objetos, pues se busca que sean objetos de materiales no tan ruidosos, que no golpeen contra o sea, que no azoten las cosas, que no azoten las puertas, que no manipulen cristales, y pues la cocina es todo lo contrario. Todo el tiempo están manipulando cualquier cantidad de objetos sumamente ruidosos, y aparte no es una persona, son 20. Entonces el reto fue, Alonso y yo lo hablamos mucho. Aparte, tengo la fortuna de ser muy amiga de Alonso y lo platicamos mucho y Alonso me decía, Chave, es que yo no voy a pedirles que hagan como que mueven las cosas. Yo le decía, Alonso, es que va a ser una pesadilla con tanto ruido porque la gente podrá pensar, pues, ¿qué importa que esté el ruido? Así suena. Sí, pero si el ruido ensucia los diálogos, ese diálogo pues ya no va a servir a la hora de editarlo. Pensemos Claro. que como la imagen se edita, el sonido también se edita. Entonces, cuando tú llegas a postproducción y cortas el diálogo, si de repente hay un portazo o hay un cristalazo o hay una alarma, pues ese diálogo ya no funciona porque está sucio y aunque en las películas salga que se pueda aislar, no es cierto, no se puede aislar, muchachos. Así como en estas series de aíslame solamente el ruido de fondo, digo, híjole. Los filtros de sonido de CSI. De CSI, justo, yo siempre pongo ese ejemplo, No pero existen, pero sí. como ya es de viejitos, ¿verdad? Digo, la gente. Sí. Sí, que esta cosa de CSI es de nada más quiero escuchar el coche. No, muchachos, Sí. la vida no es así. Pero bueno, entonces todo este proceso de preparación fue maravilloso porque me dijo, Alonso, pues a ver cómo le haces. Yo no voy a pedirle a mis actores que se midan en las acciones. Entonces ahí empezó la angustia. Aparte, al construir un foro tan grande y tan complejo, también estuve yendo a supervisar el foro. A decir, ¿por qué? El problema de los foros, principalmente cuando construimos sets de interiores, es que suena a foro. ¿Qué es esto? Suena a cartón las paredes, los pisos suenan como a tarima. Entonces, pues eso termina matando la verosimilitud de un espacio. Afortunadamente, la directora de arte, la diseñadora de producción de esta película, que es una tipa hermosísima, que también hizo Velasco Arán, que se llama Sandra Cabriada, es muy cuidadosa, pero yo sí desde la pre le dije, Sandrita, déjame ir a ver el foro. Yo fui desde que trazaron en el piso cómo iba a estar todo y me daba mis vueltas para checar que los pisos no sonaran, que pudieran poner hules gruesos para amortiguar, que las paredes no sonaran a mampara, sino que sí sonara pared, las puertas, las estufas. Entonces, en ese sentido, teniendo toda la disposición de Sandra Cabriada, pues fue muy bonito. Y pues nada, encomendarte a San Juan Tadeo, no había más. Afortunadamente, Alonso es un tipo que ensaya mucho. De hecho, los actores de la cocina llegaron mes y medio antes a México para aprender a cocinar y ensayar entre ellos. Entonces ya había un ensamble. Y a moverse en el espacio Claro. que les habían armado, Sí, no es ¿no? nada más párate, ya es como que picas carne. No, pues no, hay toda una construcción. Entonces, bueno, en esos ensayos me pude asomar un par para ir, porque con tantos actores con acentos tan distintos también es quién habla más fuerte, quién habla más bajito. Hay acentos más guturales, hay acentos más nasales. Entonces, pues tienes que pensar en función de cómo resolverlo con los micrófonos que tienes. Y pues nada, ya en el rodaje, pues fue, cuando digo pelear, no es pelear como en una confrontación, sino sí defender ciertas cosas, porque había veces que sí le decía a Alonso, no sirve, ayúdame, no sirve. Regálame una con menos ruido o regálame una tratando de marcar ciertas entradas y ciertas salidas, que era muy difícil porque yo entiendo que eso puede romper la dinámica actoral, pero pudimos ahí mediar y aparte mi equipo está conformado por dos personas maravillosas, dos microfonistas maravillosos, que es León Sandoval y Jorge Leal, que son los mejores microfonistas de este país. León es una leyenda. León es microfonista de Amores Perros, por ejemplo, fíjate. León Sandoval es una leyenda. Entonces, claro, teniendo ese equipo que me ayudan a mí, porque no es que sean mis asistentes, no, el sonido directo lo construimos ellos y yo. De hecho, un viejo pleito que yo tengo, un pleito, pero sí es un reclamo con la industria, es que creo que el crédito de sonido directo debería ser compartido entre el que graba y el que microfonea, porque si el micrófono no está bien puesto, si no te mueves bien, si no está en eje, no tiene sentido. No es que sea el asistente, no, el equipo de sonido directo somos nosotros tres. Entonces, pues nada, la dinámica era una locura, llegaban, pues teníamos que poner 16 inalámbricos al día.
Eso es 16 16. micrófonos personales. Entonces, Más los más ambientales, los supongo. booms, pero fue una experiencia muy bonita porque es una experiencia profundamente sonora. Además que tuvimos la oportunidad de grabar muchas tomas de sonido donde yo les pedía que no hablaran, los famosos wilds, pero que estuvieran picando, que estuvieran caminando, que estuvieran lavando trastes, que estuvieran murmurando. Entonces, pues sí, o sea, afortunadamente con un director tan sonoro es mucho, tienes más rango de acción para poder construir pues estos entornos maravillosos como es la cocina. También la cocina tiene esta cosa del diseño sonoro que es maravilloso, que corrió a cargo de Javier Umpierrez, que sí es como después de todos estos sonidos que recolecté yo, digamos, en bruto durante el rodaje, pues cómo les das formas, cómo los ecualizas, cómo los limpias, los afinas, los mezclas. Entonces, pues bueno, también el diseño sonoro es una chulada y es un trabajo brutal, porque hay muchos sonidos, sobre todo de incidentales, que se tuvieron que regrabar. O sea, tablas, o sea, esta cosa de que cuando pican en las tablas y de repente ciertos sonidos, pues los tuvieron que regrabar en postproducción porque en el set era imposible, por el tiempo, por la cantidad de gente. Entonces, pues es un trabajo de muchísima gente, pero siempre y cuando haya un director. Fíjate que una cosa que también quiero decir de Alonso, es el único director que yo conozco que va diario a la sala de mezcla. Cuando tú terminas una película, el proceso final de sonido es la mezcla. Y estos son semanas, dependiendo del presupuesto y de la dificultad, pero estamos hablando de 6 semanas, 7 semanas. Es el único director que yo conozco que va a diario y que está a los turnos de 8 horas sentado escuchando su película. Hay directores que ni siquiera se paran. No, pues no, te lo creo, porque quiere que se escuche como yo la escuché. Exactamente, porque tiene una conciencia sonora. Porque también es muy fácil delegar y decir, no, que el diseñador sonoro lo haga, que el mezclador lo haga, que la sonidista se las arregle. Si tú no tienes una cabeza pensante y que considere el sonido como un elemento narrativo, por muy buen sonidista, por muy buen diseñador que tengas, no va a quedar. En tu equipo en la cocina eran solamente tú y... Y León y Jorge. Ok, eran solamente ustedes tres. Ok, manejando ¿cuántos micrófonos Manejando en total? 17 Además de... inalámbricos y 3 booms, a veces 4. A veces 4. O sea, es que luego la gente no se da cuenta del trabajo físico que también eso representa. O sea, no, te tienes que estar moviendo por todos lados y tienes que ir siguiendo a la cámara. Aquí, ¿cómo seguías a la cámara? Pues en realidad, León, que es el mejor operador de micrófono de este país, porque aparte la cámara se mueve muchísimo en todas estas todo el secuencias tiempo larguísimas de lo que llaman el rush, que es cuando entran las meseras y la comida y se inunda de cherry coke. León tiene que ir atrás de la cámara, pero no solamente atrás de la cámara, el micrófono tiene que ir apuntando a las personas que están hablando. Y si a eso nos detenemos a imaginar que hay un montón de luces arriba, que si tú pasas la caña, el micrófono por ahí genera sombras, no, complicadísimo. Del rush hubo un día que fue puros ensayos. Hubo un par de días que fueron puros ensayos porque desde la coreografía para los actores, la coreografía para cámara, la coreografía para el microfonista y aparte yo desde la grabadora, pues controlando casi 20 micrófonos, que es una locura. O sea, las orejas no te dan. ¿Cómo puedes controlar, tener identificado quién es quién, qué micrófono trae quién grita, quién habla bajito, en qué momento habla, en qué momento azota el vaso, en qué momento sale de cuadro y lo tienes que cerrar, en qué momento entra el otro? Pues sí es un gran ballet coordinado, ¿no? Si hubiera habido más dinero para la película y en consecuencia a ti te hubieran dicho, oye, podemos ponerte a 2 chavas más, un chavo más para soportar, para cobijar el trabajo, ¿te habría servido? ¿Te habría ayudado? ¿No? En este caso no, porque nos hubiéramos estorbado, porque aunque la cocina parezca muy grande, en realidad el espacio, ya con los puros actores, era un espacio intransitable. Ahora, súmale a la gente de cámara, súmale al microfonista, nos hubiéramos estorbado. No, nos dividíamos el trabajo muy bien. Hay proyectos de naturaleza igual de grande, donde sí creo que cabe tener una cuarta persona, incluso hasta una quinta. No en México, pero en otros proyectos más grandes fuera de México, sí. Pero en este caso, no, yo preferí, fíjate que ni siquiera lo pensé, Hablé con Jorge, hablé con León, y entonces, claro, a la primera hora ya estaban listos con los inalámbricos, en lo que yo iba nombrando tracks, se iba checando que entraran bien, porque si esto le sumas las interferencias, que ya se fue la pila, que el vestuario, que afortunadamente también hicimos un gran trabajo de preproducción con Adela Cortázar, que es la maravillosa vestuarista, pero es que y ya a la hora de hacer la toma, pues no puedes
No puedes tú quitarle ni el ritmo ni el tiempo a los actores ni al director para decir, es que me quedé sin pila. Sí. Seguramente pasará, pero tienes que cuidar absolutamente todo para que no suceda, para que tú no interfieras, para que tú no interrumpas, porque también hay como esta idea de que el sonidista tiene que ser protagonista y entrar y gritar y no voy a correr y parar las tomas. Hay gente que lo hace así, yo creo que es un error garrafal, porque justamente estás ahí para hacer que el cuento que estás contando se cuente de la mejor manera. Entonces, pues era mucha presión al inicio del llamado, y pues una vez arranca, imagínate si en uno de los planos secuencias yo hubiera salido con mi chiste de que se ve un micrófono o que se va la pila. No, hombre, o sea, sí la tensión, pero era una emoción muy... Pues es la adrenalina final de cuentas de estar grabando. Claro. Pues. El resultado está ahí, además, en la pantalla. Esta es una invitación extra para la gente para que vea la película. Ay, sí, ¿no? escúchenla, por favor. Que vean y que la escuchen, porque efectivamente pasan tantas cosas y se cuentan tantas cosas con los ruidos de la cocina y con lo que se escucha, que no necesariamente está a cuadro, que es donde uno entra en la atmósfera, donde creo que Alonso quería que entráramos, y la película jala, ¿no? Yo te lo puedo decir. Ahora lo repetiré, no solo la vi en esa sala la primera vez, la volví a ver 2 días después en Berlín, porque dije, a ver, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo. Entonces sí quería yo hacer este programa contigo, Isabel, para hacer una invitación extra a la gente a ver la película y escuchar ahora las películas mexicanas. Hay un equipo bien poderoso de gente, hombres, mujeres ahí atrás, que están trabajando, como dices, en la discreción del departamento de sonido, que luego toma su propio protagonismo y que acaba englobando a los cuentos, como decías tú, que se nos quieren contar. Yo quería hacer y te voy a comprometer desde ahora para luego seguir platicando de otras películas, igual meternos más en Velasco Arán, que ya vi que somos muy fan los dos. Sí. Pero seguir hablando de estas películas, de otras películas. Y de series también, que es interesante cómo en el mundo de la televisión también es otra configuración y habrá casos afortunados y casos no tan afortunados, pero también es bien interesante porque pues ahora es lo que la gente consume más que películas, ¿no? Las series. Y ahí también hay ejemplos muy lindos. Pues bueno, estás invitada, estás comprometida. Te quiero agradecer que hayas aceptado esta invitación al podcast. Isabel, no sé si tengas redes sociales, ¿te gusta que la gente te siga? ¿Prefieres la discreción del departamento de sonido? Pues mira que no tenía, yo siempre estoy fuera de sync. En mi vida le hace falta una buena pizarra. Abrí Twitter hace como 1 año, imagínate, ya cuando Twitter está ardiendo, después, bueno, casi no pongo cosas, pero si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, me gusta mucho escuchar a la gente, claramente eso. Me dedico también, pero bienvenida. Esa es La Bruja Chabela en Twitter y también el correo labrujachabela@gmail.com. Perfecto, ahí te estaremos siguiendo. Y a la gente que ve películas, vean películas mexicanas y quédense a los créditos. Luego no saben quién está sentado al lado de ustedes en el metro y resulta que es Isabel Muñoz Cota, sonidista. ¿Cómo se dice? ¿Jefa de sonido? Yo puse el crédito lo más correcto posible. Es toda una discusión. O sea, yo creo que tendría que ser jefa de sonido, pero también hay cinematografías donde le ponen director de sonido directo. Aquí se pone como sonido directo. Entonces, sonido directo, sonidista de directo, sonido directo, pero bueno, todos son correctos. Todos son correctos. Te agradezco enormemente, Isabel, que hayas aceptado la invitación. Y nada, cuando quieras. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Escuchen cine, chicos. Sí, escuchen cine mexicano, escuchen cine de otros países, pero escúchenlo. Hay un universo maravilloso por descubrir a través del sonido. Nuestra petición de cada mes, Cinépolis, súbele al volumen, por favor. Sé, ¿qué cosa? Pero hablando de batallas por librar. Nos vemos, Isabel. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.